Sean bienvenidos nuevamente a nuestra serie de estudios sobre la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, elaborados por Franklin Álvarez y Ernesto Ramírez, ancianos de la Iglesia Templo Bíblico Central de Puerto Plata. Esta es, por la gracia de Dios, nuestra entrega número 20 de la serie, donde veremos del capítulo 2, el último verso, el versículo 20, donde concluye el apóstol en este verso final de la siguiente manera: vosotros sois nuestra gloria y gozo. En este capítulo hemos visto tres fuentes de fuerte oposición al apóstol y sus compañeros, como también a los creyentes tesalonicenses. Oposición del Estado, lo vimos en el versículo 2, donde Pablo dice: fuimos ultrajados en Filipo. Y dice él que anunciaron el evangelio de Dios a vosotros en medio de gran oposición. También oposición de la sociedad tesalonicenses. El versículo 14, al igual que los creyentes judíos, los tesalonicenses también habían sufrido a manos de sus propios compatriotas, tanto gentiles como judíos, y oposición de Satanás, como dice Pablo en el versículo 18. Quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Warren Wiersbe resume este capítulo 2 escribiendo lo siguiente: cuando los cristianos en Tesalónica leyeron esta carta, debió haberlos alentado tremendamente. Estaban pasando por una intensa persecución y sufrimiento, y tal vez algunos de ellos estuvieron tentados a rendirse. No se rindan, los alentó Pablo. Echen manos de los recursos espirituales que tienen en Jesucristo. Tienen la palabra de Dios dentro de ustedes, el pueblo de Dios a su alrededor y la gloria de Dios delante de ustedes. No hay necesidad de rendirse. Hoy, los que hemos creído en Jesucristo, podemos también decir lo mismo. No nos rindamos, no nos desesperemos, no nos desalentemos, porque tenemos con nosotros la palabra de Dios. Dice el salmista en el Salmo 119, versículos 49 y 50. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Acuérdate, el salmista se está dirigiendo al Señor en oración y con toda reverencia le pide que no olvides todo lo que había prometido. Está como un niño frente a su padre, que con toda confianza le recuerda la promesa que él le había hecho. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Cuando el salmista habla de la palabra, se está refiriendo a su palabra escrita, lo que hoy conocemos como la Biblia. Por lo tanto, para poder reclamar sus promesas, tenemos que conocer la Escritura. George Mueller decía, y cito: el vigor de nuestra vida espiritual guardará proporción exacta con el lugar que ocupe la Biblia en nuestra vida y nuestros pensamientos. Afirmo esto solemnemente por mi experiencia de 54 años. Los 3 primeros años después de mi conversión, descuidé la palabra de Dios. Pero desde que comencé a estudiarla diligentemente, la bendición ha sido admirable. He leído la Biblia de principio a fin más de 100 veces, y siempre con mayor deleite. Cada vez me parece un libro nuevo. Grande ha sido la bendición que he recibido del estudio consecutivo, diligente y diario. Considero día perdido aquel en que no haya dedicado tiempo suficiente a la palabra de Dios. Y D.L. Moody decía también, cito: oraba yo pidiendo fe y pensaba que algún día la fe caería sobre mí desde el cielo como un rayo. Pero la fe no parecía venir. Un día leí en el capítulo 10 de Romanos: la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios.
Antes cerraba mi Biblia y pedía fe. Ahora abría mi Biblia y comenzaba a estudiar, y desde entonces mi fe no ha cesado de crecer. Por lo tanto, volvemos a preguntar, hermanos, ¿estamos orando mucho? ¿Estamos oyendo muchas canciones cristianas? ¡Qué bueno! Pero recuerda, solo la palabra de Dios puede fortalecer tu fe, mejorar la calidad de tus oraciones y te dará discernimiento para saber qué canción le hace bien a tu alma y cuál la perjudica, qué cosa hacer y qué otra no hacer. Continúa el salmista en el versículo 49 diciendo, en la cual me has hecho esperar, o con la que me infundiste esperanza, como dice la Nueva Versión Internacional. O sea que está diciendo, toda la esperanza que tengo, y la Biblia contiene numerosas y maravillosas esperanzas, han sido estimuladas por tu palabra. Aparte de ella, no tengo otra fuente de esperanza, no abrigo otra esperanza. La palabra de Dios es el único fundamento firme de esperanza que existe para las personas. Y cuando nuestras esperanzas se basan en ella, tenemos el derecho de apelar a Dios para que las cumpla. Vemos cómo Abraham, el padre de la fe, recurre a uno de sus atributos en su intercesión por Sodoma y Gomorra, en Génesis 18:23, donde dice, ¿destruirás también al justo con el impío? En otras palabras, tú no eres mentiroso, por lo tanto, tú que has dicho que eres justo, no cometerás una injusticia. Vemos también a Moisés intercediendo por su pueblo y diciéndole a Jehová, en Éxodo 32:13, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Moisés le está diciendo al Señor que estaba muy enojado con el pueblo e incluso dispuesto a destruirlo. No hagas tal cosa, Señor. Acuérdate de tus promesas. Y continúa el salmista en este Salmo 119, versículo 20. Ella es, la palabra, mi consuelo en mi aflicción. La palabra aquí traducida consuelo ocurre solo aquí y en Job 6:10, que dice, aún así me quedaría este consuelo, esta alegría en medio de mi implacable dolor, el no haber negado las palabras del Dios Santo, según la Nueva Versión Internacional. El significado obvio es que su único consuelo en su aflicción se derivaba de la palabra de Dios, la palabra que le había hecho tener esperanza y la palabra que le había confortado. El diseño particular de esto es mostrar el valor de la palabra de Dios como fuente de verdadero consuelo en los problemas, independientemente de cuán grandes puedan estos ser. No nos rindamos, hermanos, no nos desesperemos, no nos desalentemos, porque tenemos con nosotros el ejemplo de los héroes anteriores de la fe. El escritor de la epístola a los Hebreos les dice a sus hermanos en Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, tenían además al pueblo de Dios a su alrededor. Los cristianos, en cierto sentido, habían entrado en la herencia de las promesas
que todos los santos fieles del Antiguo Testamento, es decir, todos aquellos héroes que fueron fieles en la persecución, la privación y la muerte, habían esperado. Y todos estos, dice Hebreos 11:39, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Todos los fieles, los conocidos y desconocidos, los famosos triunfantes y los anónimamente que perseveraron en el sufrimiento, fueron elogiados por su fe, alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Dios no olvida a nadie que lo ama y lo sirve. Es su gran placer elogiar la fe de ellos, pero no han recibido aún el pleno disfrute de su posesión, y hay una razón para ello. Dice en el versículo 40 de este capítulo 11 de Hebreos, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tal motivo, el ejemplo de los héroes de la fe anteriores serviría para nosotros de gran aliento. Esa tan grande nube de testigos son esos campeones de antaño que ahora ocupan el lugar de espectadores que están sentados como en un anfiteatro, pero siendo más que espectadores. Son espectadores que nos ayudan a interpretar el significado de nuestras luchas y dan testimonio de la certeza de nuestro éxito si nos esforzamos legítimamente. Los hombres y las mujeres de Hebreo 11 constituyen la gran nube que nos testifica diciéndonos, se puede confiar en Dios. Pon tu fe en su palabra y sigue corriendo la carrera. Cuando leemos el Antiguo Testamento, nuestra fe debe crecer porque el relato muestra lo que Dios hizo en y a través de las personas que se atrevieron a confiar en sus promesas. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Así que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Cuando leemos los Evangelios, vemos el mejor ejemplo de paciencia de todos los tiempos, nuestro Señor Jesucristo. Él es el autor y consumador de la fe, por lo que debemos meditar en aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores. Dice Hebreos 12:3, para que no nos cansemos ni perdamos el ánimo. Nosotros que estamos inmersos en esta terrible pandemia, podemos llegar a pensar que ninguna otra generación de cristianos pasó por experiencia similar. Pero eso no es cierto. Se habla de que en el año 165, durante el reinado de Marco Aurelio, el Imperio Romano sufrió el azote de una epidemia que aniquiló entre 1/4 y 1/3 de la población del imperio en 15 años. Una epidemia similar ocurrió 86 años después. Sobre cómo actuaron los cristianos durante ella, escribió Dionisio de Alejandría lo siguiente, y cito, en todo caso, los mejores de nuestros hermanos partieron de este mundo debido a su ayuda a los afectados por la pandemia. Presbíteros algunos, diáconos y laicos, todos muy apreciados. Y pienso que este género de muerte, por la mucha piedad y robusta fe que entraña, en nada debe considerarse inferior incluso al martirio. Y así tomaban en sus manos y en sus regazos los cuerpos de los santos, les limpiaban los ojos, cerraban sus bocas y aferrándose a ellos y abrazándolos, después de lavarlos y envolverlos en sudarios, se los llevaban a hombros y los enterraban. Poco después
recibían ellos estos mismos cuidados, pues lo que quedaban seguían los pasos de quienes les precedieron. En cambio, entre los paganos era al contrario. Se apartaban de los que empezaban a enfermar, rehuyendo incluso a los seres queridos, y arrojaban a los moribundos a las calles, y sus cadáveres a la basura, sin darles sepultura, intentando evitar el contagio y el contacto con la muerte. Empeño nada fácil hasta para los que ponían más ingenio en esquivarla. Pero esa conducta de amor, hermanos, por parte de los cristianos, hizo que la iglesia creciera y ganara el aprecio de la comunidad. Quiera el Señor que hoy nosotros podamos también actuar así. No nos rindamos, hermanos. No nos desesperemos. No nos desalentemos, puesto que también tenemos la gloria de Dios delante de nosotros. De todos los estímulos que pudieran ser de ayuda a los hermanos en Tesalónica, este era el mayor. Vosotros sois nuestra gloria. Pablo apuntaba mucho más allá de toda dificultad presente, al momento de introducir a sus hermanos ante la misma presencia de Jesucristo. El Señor, orándole a su Padre, le dijo en San Juan 17:24, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el vocablo gloria se utiliza para destacar la majestad, el poder y el brillo deslumbrante de la presencia de Dios. Puede decirse que gloria no define la naturaleza esencial de Dios, sino la manifestación refulgente de su presencia, la revelación deslumbrante de su maravillosa persona. La gloria del rey Salomón fue notoria entre los reyes de su época. Su influencia, fama, riqueza, sabiduría y la extensión de sus dominios eran sin duda tema de conversación entre sus contemporáneos. La reina de Sabá supo de su fama y viajó para comprobar in situ lo que le habían contado. Y eso lo vemos en 2 Crónicas 9, versos del 1 al 13. Y al final confesó, en el versículo 6, ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Pero la gloria de Cristo eclipsa de manera total a la de Salomón y cualquier otra gloria. La plena revelación de sus perfecciones, tanto en lo humano como en lo divino, abarcará no solo la tierra, sino también todo el universo. Hermano, ¿te has preguntado alguna vez cómo es el cielo? Mucha gente piensa que no podemos saber nada acerca del cielo. La sabiduría común nos limita a una lista corta de negativos. No habrá sol, ni luna, ni mar, ni enfermedad, ni tristeza, ni sufrimiento, ni lágrima, ni muerte. Oh, sí, de acuerdo que será maravilloso, pero más allá de esto no se sabe mucho. Es verdad que no sabemos todo lo que quizás nos gustaría para satisfacer nuestra curiosidad acerca de nuestro hogar celestial. Pero es sorprendente cuánto podemos saber acerca del lugar que el Salvador ha ido a preparar. Si usamos sencillamente las verdades dichas en las Escrituras,
Las pistas que ahí se nos dan y un poquito de imaginación santificada, podemos pintar un cuadro bastante detallado de un lugar asombrosamente delicioso y especial. En un libro titulado El cielo, William MacDonald dice: la verdad más importante acerca del cielo es que el Señor Jesús estará allí. Ya está allí en esplendor sobresaliente y hermosura más allá de palabras. Su rostro resplandece como el sol en su fuerza. Él está allí como el escogido entre 10,000, el que es todo codiciable. Toda hermosura física y excelencia moral reside en él. La visión del Señor exaltado es tan excelsa que los escritores tradicionalmente han escogido la poesía y la música en lugar de la prosa para expresar la gloria de su persona. Después del mismo Calvario, quizás el tema más frecuente en la poesía cristiana sea esa reunión cara a cara con nuestro Señor en el cielo. Pero aquí aún la poesía falla y las palabras se doblan bajo el peso de los superlativos, decía este hermano. Hay un himno muy hermoso que solemos cantar en los funerales que dice: en presencia estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? Cuando al fin, en pleno gozo, mi alma le contemplará. Y el coro dice: cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara, en plena gloria, yo veré al Señor Jesús. Hermanos, como dijo el apóstol Pablo, les decimos hoy: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Así es que no nos rindamos, hermanos. Echemos manos de todos estos extraordinarios recursos espirituales que tenemos en Cristo Jesús. La palabra de Dios dentro de nosotros. El testimonio del pueblo de Dios a nuestro alrededor y la gloria de Dios delante de nosotros. Que el Señor nos bendiga.